Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Tauro. Les doy la bienvenida a este su canal Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo. Si quieres tú saber cómo ganar una lectura privada conmigo y más de 50 premios que tenemos para ti, es súper fácil. Debes ver el video completo y de esta manera así conocerás los requisitos. Contarte que esto lo hacemos en agradecimiento de parte de nuestro refugio de animalitos rescatados, el cual apoyas al ver el video completo. Bueno, ya tenemos lecturas privadas para la segunda mitad de octubre. Hay poquitos cupos. Si desean uno, en el primer comentario está el link. No te contactes por otros medios ni envíes dinero a otros medios, porque podrías estar siendo víctima de estafas o de suplantación. Bueno, contarte además que la lectura del día de hoy es general, no tiene sexo, fecha o género a quien va dirigida. Y si no resuena, puedes ir a tu signo ascendente. En ese comentario también está el link, así como el de los rituales de limpieza. Vamos a comenzar con un mensaje general para todos los Tauro durante estos días y te dice: sufrirás una transmutación. Vienen épocas de cambio, de cambios importantes, de cambios en los cuales tú mismo te sorprenderás de todo lo que vas a avanzar. Me dicen mucho mis guías espirituales. Tauro, ya no vas a ser la misma persona para afrontar las situaciones. Siento que ahora eres más fuerte, más empoderado, que no permites que otros como que jueguen contigo, que otros te humillen. Siento que esa transmutación también viene hacia el tema de sanación de algunas cosas que antes no podías. La misericordia te inspirará. Es una carta que me habla acerca de la sanación a través del perdón. Y recuerden que perdonar no significa volver con la persona que nos lastimó, pero sí significa un beneficio para nosotros. Te dice: serás fecundo en hijos y en cosechas, así que llega una etapa de esta transmutación asociada al perdón, la cual nos va a permitir avanzar, la cual nos va a permitir soltar y avanzar hacia el futuro con más ligereza a nuestros pies. Bueno, vamos a comenzar entonces esta lectura para el plano de lo sentimental. Esta es para los que tienen una conexión con alguien, luego hablaremos de los solteros y puede ser el crush, el novio, el amante o la ex, la esposa. Puede que estén juntos o separados. ¿Listo? Puede que incluso estén en contacto cero. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente repitas el nombre de esa persona especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora quiero que en tu mente repitas tu nombre junto al de esa persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, esta carta quiso salir y por algo debe ser. Vamos a ver qué piensa esta persona acerca de Tauro, qué se viene para esta relación y qué nos aconseja. Si no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Bueno, listo. Entonces vamos a preguntar qué piensa esta persona. Me dice: es alguien que a través de los golpes que le está dando el que tú estés alejado, está aprendiendo. Comenzamos con la carta del aprendizaje y me dice que a esta persona le ha alcanzado el karma en este momento. A esta persona le ha llegado la época de aprendizaje. Puede que ustedes estén juntos o que estén separados,
pero siento que la vida le está empezando a pasar factura a este personaje por lo que haya hecho contigo. Bueno, siento que la vida realmente le está empezando a decir, oiga, realmente lo que usted hizo estuvo mal, ahora se siente solo, la carta de las dificultades, el ermitaño, y finaliza con la carta de la constancia. Veo que fue una persona, o siento que es una persona a la cual Tauro le ha dado muchas oportunidades, a la cual siempre le ha dicho como oiga, mire, esto me molesta, podemos mejorar esto, podemos arreglar esta situación, y como que le ha entrado por un oído y le salía por el otro. Ahora esta persona está viendo las dificultades, las penas y las maduras, pero miren que es aprendizaje. Le marca esto, le marca como algo bastante fuerte, veo. Siento que se viene para esta relación. Iniciamos con la carta de la infidelidad y siento que van a haber cosas que van a salir a la luz, Tauro. Cosas que pueden ser difíciles como engaños, confirmar engaños, porque algunos de ustedes la intuición ya les estaba diciendo que esto estaba ahí, que esto estaba ocurriendo. Pero como que digamos no se asumía del todo. Pero sí, viene esta etapa en la cual se van a descubrir cosas. Sin embargo, la carta de la rueda de la fortuna está a tu favor, el carro también. Me dice, tú vas a salir triunfante. Y ¿sabes qué es lo más irónico? Que cuando muchas cosas se empiecen a descubrir acerca de esta persona especial con la que estás o por la que estás preguntando, tú vas a estar como tan fuerte, tan fortalecido, y creo que a eso se refería esa transmutación de los ángeles, que vas a comenzar a decir y a pensar, pues realmente, pues si me fue infiel, pues ya que yo voy a avanzar sola con mi vida hacia mis metas y hacia mis sueños. A ti te marca un viaje, me dice la carta del carro. Te marca un viaje, un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, un cambio de país, un cambio muy muy importante en el cual vas a empezar como de cero. Y eso me encanta porque veo que vienen nuevas cosas para Tauro, veo que viene quizá el hecho de por fin cerrar un capítulo con alguien, o incluso así tú decidas continuar una relación, vas a tomar la decisión de hacer un cambio en tu vida, un cambio radical, un cambio que va a implicar colocarte ahora sí como prioridad, Tauro. Bueno, esto es maravilloso. Finalmente, la carta de la ayuda, acá abajo, me dice que para poder descubrir estas cosas ocultas, vas a necesitar como el apoyo de un amigo, de una amiga. Te vas a sentir algo decepcionado, pero era necesario, era justo para que algunos de ustedes ya por fin hicieran un cierre, para que algunos de ustedes ya por fin pudieran avanzar hacia algo como más, como les digo, más certero, más seguro, más sano emocionalmente, para poder decir adiós. Esta persona se va a arrepentir. Y esta persona, a través de la carta de la purificación, te va a decir que ha cambiado, que ya no es el mismo, que ya dejó todo eso atrás, que ahora es algo nuevo. Pero ya en tus manos quedará el decir si perdonas o no perdonas a esta persona. A ti la carta de la purificación también te invita a sacar de tu vida todas aquellas personas, situaciones, lugares o cosas que ya no te aportan, que no te hacen felices, que no están ahí para ti, ¿sí? A ti realmente en este momento te invita con todo el corazón a que seas alguien que digamos sea capaz de dejar el lastre que no le permite fluir hacia el futuro. ¿Recuerdas el mensaje general? Y es súper importante. Bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué quiere este personaje con el tarot. ¿Qué siente? Me dice que es alguien que está viviendo un proceso de evolución espiritual. Aquí también me habla acerca de que algunas personas rompieron con ustedes y al principio sintieron como liberación, pero ahora ya están sintiendo como las dificultades y la soledad. Al principio como que se sentían, mejor dicho, lo mejor, pero ahora ya la están viendo difícil. ¿Qué piensa?
hay mucha confusión en esa cabecita. ¿Qué quieren? Todavía ni siquiera saben. Siente, el emperador invertido me dice que es alguien que en este momento no tiene control de sus emociones, de sus sentimientos, de lo que realmente piensa, siente o quiere. Bueno, vamos entonces a pasar a la parte de los solteros. Los invito a quedarse hasta el final para que sepan cómo ganar premios y además así conozcan nuestros requisitos para ellos y apoyen nuestro refugio. Para los solteros en este momento, no es tiempo de venganzas. Sí, también puede haber alguien del pasado que vaya a regresar a molestarlos y ustedes ni siquiera quieren volver con esta persona. Me dice definitivamente sí, alguien va a volver a fastidiarles la vida, alguien del pasado con quien ustedes ya no quieren regresar, va a aparecer probablemente durante estos días. Mucha templanza y crean que esta situación se va a resolver. La carta de la transmutación te dice que te va a sorprender la forma en la que tú vas a responder a esta persona o a lo que haga, que va a ser muy diferente a la respuesta que antes tú hubieses tenido, y es porque ya no sientes nada por él o por ella y porque ya han sanado muchas cosas. Miren que nuevamente nos habla de transmutación. Para los que están sin trabajo en este momento, la carta del renacimiento les dice va a haber una posibilidad de iniciar de cero en algún lugar, en otro trabajo, en otro emprendimiento, y esto les va a permitir resurgir, así que muchos ánimos con esto. Les recomiendo hacerse el decreto de abre caminos por 30 días y primero 3 días de limpieza de huevito. Para los que están con trabajo en estos días, la suma sacerdotisa les dice, les conviene tener una muy buena relación durante estos días con sus jefes, con sus personas con las cuales trabajen, con sus proveedores o clientes. Para los que preguntan por un dinero que desean recuperar, la carta de la desesperación les dice tienen que bajarle un poquito a la ansiedad, porque entre más ansiedad tengan con un tema, más los podrá esperar el universo. Número de la suerte para ti, el número 27. A ti que llegas hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos y primero invitarte a compartir nuestro video. Bueno, eso por un lado. Y contarte, los premios son una lectura privada conmigo. También vamos a responder algunas preguntas que dejen durante las semanas. Estas tienen que ser puntuales y si es de amor dejar el signo de ambos. Recuerda que dejar su pregunta es como comprar un boleto de lotería. No quiere decir que usted se lo va a ganar sí o sí. Solo es una pregunta que entra a participar con otras preguntas durante la semana, ¿sí? Que lo tengamos claro para evitarnos problemas y falsas acusaciones. Y también los en vivo. Contarte además que los requisitos son estar suscritos con la campanita activada, con like a este video, escribir el nombre de la fruta que apareció durante el video y contarnos si les gusta, sí o no y por qué. El por qué es importante. Muchas gracias y bendiciones a todos ustedes. Y bueno, un abrazo enorme.